Estimada comunidad preparatoriana, queridos alumnos y alumnas de nuestra preparatoria número 2. El día de hoy voy a tratar un tema muy interesante que es sobre las leyes de Toro. Esto se da dentro de la Semana de Ciencias Sociales, en la que se aborda el título principal, es la caída de México Tenochtitlan. Pero bueno, lo que vamos a estar tratando son las leyes de Toro. Primero hay que ver qué es el derecho indiano. El derecho indiano es el conjunto de normas jurídicas que se aplicaban en los territorios dominados por España. Las Indias comprendía precisamente territorios de América, Asia y Oceanía, que dentro de los siglos XVI, XVII y XVIII pues fueron dominados por los españoles. Estas leyes o este derecho indiano pues tiene normas jurídicas que son las leyes de Indias, que era el derecho que se creaba específicamente para estos territorios hechos por los españoles. También tenemos las leyes castellanas o el derecho castellano, que se aplicaba supletoriamente cuando no había alguna disposición de Indias que fuera relativa a ese asunto. Tenemos también el derecho indígena, que se refiere a los usos y costumbres que no iban en contra de la religión católica y de la corona española. La caída de México Tenochtitlan fue en el año de 1521 y entonces México Tenochtitlan deja de llamarse así para llamarse Nueva España. En la Nueva España se daba el virreinato, que los virreyes eran los representantes del rey en la Nueva España. Y bueno, las leyes de Toro precisamente son derecho castellano, es decir, el que se aplicaba supletoriamente si no había alguna disposición de Indias. Las leyes de Toro fueron promulgadas en el año de 1505 y fueron promulgadas porque era la expresión de la voluntad de la reina Isabel I, la católica, que tras de su muerte, ella lo que quería era homogeneizar el derecho español porque estaba muy disperso y entonces había leyes que no eran muy claras, eran oscuras, irregulares, y trató de completarlo, homogeneizarlo. Y bueno, pues entonces se juntaron todos los fueros y las leyes de las 7 partidas, quedando completo. Estas leyes de Toro, pues eran 83 disposiciones normativas, 83 normas jurídicas que trataban sobre lo siguiente. La ley, ¿qué es la ley y cuáles son las etapas para crearla? También hablaban del testamento, quienes tenían derecho a heredar. ¿Qué es el testamento? Actualmente sabemos que el testamento es la expresión de la voluntad de una persona para dejar sus bienes para después de su muerte a ciertas personas. Entonces, bueno, se explicaba qué era el testamento y quienes tenían derecho a heredar. Los condenados a muerte, de acuerdo con esas disposiciones, pues tenían derecho a testar. Actualmente, la pena de muerte en nuestro país, pues el que suprimió a partir del gobierno de Vicente Fox. Tenemos también las sucesiones. Sucesión quiere decir sustituir a una persona por otra. En este caso, pues en estas disposiciones se hablaba de las sucesiones mortis causa, por causa de muerte, sobre hijos, hermanos, ascendientes, terceros. Y se hacía una clasificación muy desafortunada de los hijos en naturales, legítimos y abortivos. Gracias, pues ahora sí ya afortunadamente no se habla acerca de esa clasificación, ya no hay esa discriminación en nuestras leyes actuales. Pero, por ejemplo, los hijos naturales eran los hijos de padres solteros que no se habían casado. Los hijos legítimos eran los hijos que se daban dentro del matrimonio, entonces por eso así se llamaban. Los bienes gananciales son los bienes que se dan dentro del matrimonio que pertenecían al marido y a la mujer. La patria potestad era otro de los temas, y en esta patria potestad, pues actualmente lo que sabemos que la patria potestad es la facultad que tienen los padres, papá y mamá, sobre los hijos en relación a derechos y obligaciones que tienen sobre los mismos. Pero hablando de la época de la antigua Roma, por ejemplo, pues
era una facultad muy amplia, donde el padre, el pater familias, así se le llamaba, pues tenía todo el dominio total y absoluto sobre los bienes y las personas que comprendían su familia o la domus. Después tenemos también en estas disposiciones de las leyes de Toro que también se habla de las penas para los que se casaban clandestinamente. Imagínense, no tenía uno la libertad de casarse. Sabemos que actualmente se puede uno casar a partir de los 18 años de edad, pero libremente, pero en aquella época tenía que pedirse autorización a los padres, y no penas. Después también, en estas disposiciones de las leyes de Toro se habla de las dotes matrimoniales. La mujer tenía que dar una aportación económica o patrimonial para el matrimonio. Las penas en el adulterio, estaba muy penado, era un delito el adulterio. Adulterio quiere decir, puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio estando casados. Actualmente el adulterio ya no es un delito. Por lo que se refiere, también había penas a los falsos testigos. Y pues se dan cuenta que estas leyes de Toro, la verdad, es muy importante porque trata aspectos de derecho procesal, aspectos de derecho privado, aspectos también de derecho público. Entonces, fíjense nada más qué importante es. Pues para mí fue todo un honor y todo un gusto haber compartido este momento con ustedes. Muchas gracias.